Hola, ¿qué tal, querido amigo? Nuevamente nos encontramos para compartir juntos este espacio, este tiempo de reflexión. Dios es real. Un Dios tan real que se preocupa de nuestros problemas, de atender nuestras necesidades. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. El Dios que a pesar de muchas decepciones y muchos fracasos, nos puede dar un nuevo amanecer en la vida a cada uno de nosotros. De ese Dios real quiero hablar contigo compartiendo una historia maravillosa que está en el capítulo 5 del Evangelio de San Juan. Ese capítulo comienza narrando la experiencia de un hombre que llevaba muchísimos años postrado. Llevaba años siendo paralítico. Y estaba en un lugar que se llamaba Betesda. Betesda tenía una piscina, un estanque, donde según la creencia popular de la gente, cuando el agua se movía, cuando había un movimiento en el agua, las personas que entraban dentro de esa piscina, pues se sanaban de sus enfermedades. Según la creencia de muchos, un ángel del cielo descendía, movía el agua, y en el momento del movimiento del agua, aquellos que estaban enfermos y se bañaban en esa agua en movimiento, podían quedar sanos de sus dolencias. Lo cierto es que no todos los que estaban en Betesda llegaban a ver el movimiento del agua. También es cierto que muchos no lograban entrar al agua cuando el agua se movía. Esta historia habla de una persona que justamente vivió eso durante pero muchos años. El capítulo 5 del Evangelio de San Juan nos relata esta historia. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En él yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. 38 años enfermo, con una enfermedad que lo tenía postrado. Realmente hay situaciones de enfermedad que son dramáticas. Este hombre era paralítico, estaba paralizado. Evidentemente no podía caminar, no se podía mover. No sabemos cuán grave era su situación, pero lo cierto es que llevaba 38 años que no podía moverse por sí mismo. Seguramente alguien lo colocaba al lado del estanque. Alguien lo había llevado a ese lugar en un acto de misericordia, en un acto de compasión. Pero ese hombre, cuando veía que las aguas se agitaban, veía que otros que podían andar, que podían moverse más rápido que él, llegaban, se introducían en el estanque y quedaban sanos. Así que durante años este pobre hombre vio frustrada su intención de poder sanarse. Veía que otros llegaban antes que él. Veía que otros triunfaban antes que él. Veía que otros lograban lo que él no lograba. Y él continuaba un día y otro día, un mes y otro mes, un año y otro año, postrado, sin poder llegar a ese estanque. El relato no solo habla de él, habla de ciegos, cojos y personas que tenían diversas enfermedades. Pero esta lección nos muestra algo maravilloso. Cuando apareció Jesús en la vida de este hombre, la presencia de Jesús marcó la diferencia. Porque hasta ese momento él no podía hacer absolutamente nada para sanarse.
Hasta ese momento él había visto cómo otros le precedían, cómo otros triunfaban donde él fracasaba, cómo a otros se le resolvían los problemas y a él no. Y de pronto Jesús llega a su vida. Y permíteme que saque un par de lecciones de la presencia de Jesús en la vida de este hombre. Primero, la enfermedad es inevitable, como ya lo hemos dicho en más de una oportunidad. Algunos de nosotros quizás nos toque pasar por momentos muy delicados en el área de nuestra salud. Quizás tengamos enfermedades crónicas difíciles, quizás enfermedades que, como en el caso de este hombre, nos dejen postrados, nos impidan la movilidad, que es algo tremendo. Y pueden pasar años sin que nosotros veamos la recuperación. Es más, permíteme decirte una cosa, probablemente una enfermedad de esas características incluso nos lleve a la muerte. Pero la muerte no es el final de una enfermedad. La muerte simplemente es el resultado natural de la entrada del mal, el dolor, el sufrimiento en la experiencia humana. Pero cuando aparezca Jesús por segunda vez, eso marcará la diferencia. Porque puedo haber vivido toda mi vida enfermo y morir de esa enfermedad. Pero cuando vuelva Jesús por segunda vez en gloria y majestad, a semejanza del paralítico de Betesda, yo volveré a recuperarme. Volveré a tener la salud que había perdido hasta ese momento. Lo cierto es que si por alguna circunstancia de la vida me toca padecer una enfermedad, Jesús está ahí. Está ahí para darme la fortaleza que yo necesito en medio de esa situación, para asistirme en medio del dolor y del sufrimiento. Y aunque de alguna manera la enfermedad me lleve a la postración, debiera recordar que mientras yo tengo uso de mi conciencia y mi corazón esté latiendo, es porque Dios tiene un propósito todavía para mí en este mundo. El propósito de que yo todavía siga siendo un canal de bendición para otros. Solo la eternidad demostrará de qué manera nuestras vidas, aún en medio del dolor y padeciendo una enfermedad, han sido una bendición para otras personas. Y de qué manera el Señor, aún en medio de esa situación, hizo de nosotros instrumentos útiles para su gloria y para su honra. Así que probablemente a alguno de nosotros, a semejanza del paralítico de Betesda, nos toque pasar enfermedades que nos lleven a la postración, al dolor, al sufrimiento, crónico a veces durante muchos años. La venida de Jesús marcará la diferencia. Cuando Él venga, el dolor y el sufrimiento desaparecerán para siempre. Es probable también que sea la voluntad de Dios, si me ha tocado pasar por enfermedades difíciles y duras, que también yo experimente la sanidad de este lado de la eternidad. Como al paralítico de Betesda, Jesús se puede manifestar y obrar la sanidad en mi vida. Esa sanidad viene como resultado de la providencia divina que Él permite que actúe en mi vida. Me prolonga la vida. Me da salud para que yo siga viviendo. Produce de alguna forma el milagro de la sanidad en mi existencia. Eso también es posible. Cuando aparece Jesús de una forma u otra, se marca una diferencia. Así que, querido amigo y hermana que me escuchas, probablemente estés pasando por un momento de dolor. Probablemente estés pasando por un momento de sufrimiento, por un momento de enfermedad. Quizás llevas muchos años sufriendo. La presencia de Jesús marcará en tu vida la diferencia. Yo quisiera prometerte hoy que Jesús puede hacer un milagro de sanidad instantáneo en tu vida, como lo hizo con el paralítico de Betesda. Si fuera su voluntad, seguramente lo puede hacer. Pero yo no sé si es su voluntad para tu vida o para la mía hacer un milagro inmediato. Lo que sí te puedo asegurar es que si hoy, en medio del dolor y el sufrimiento de tu vida, tú aceptas a Jesús como tu Salvador personal, llegará el día en que Jesús te devolverá la salud, te devolverá la lozanía, te devolverá toda la fortaleza que quizás ahora no tienes, y vivirás en un mundo mejor que este mundo en el cual has padecido,
porque vivirás en un mundo en el cual no habrá sombra de dolor. Hoy, por lo tanto, es el tiempo para recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Hoy Jesús quiere hacer un milagro en tu vida. El milagro de que tengas fe, el milagro de que creas en Él, el milagro de que le aceptes, el milagro de darte vida eterna para que puedas compartir con Él el reino de los cielos. Abramos, pues, las puertas de nuestros corazones a Jesús en este día. Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.